Isaías capítulo 6. Muy bien. Isaías capítulo 6. El versículo 1 al versículo 3. Ahí vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Muy bien. ¿Lo tienen? Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, en esta mañana venimos con disposición para que nos hables. Reconocemos tu grandeza y tu gran poder, y que solo en ti hay virtud a través de tu Espíritu Santo para que la palabra pueda entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y poder cambiar toda circunstancia nuestra. Háblanos en esta mañana. Nosotros somos necesitados de tu palabra y hoy nos abrimos hacia ti para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nosotros podamos entender la verdad de tu evangelio, la revelación que está ahí, mi Señor, escrita para nuestra vida. Enséñanosla hoy, mi Señor, y que nosotros podamos actuar en nuestra vida de acuerdo a esa palabra. Gracias por amarnos de tal manera que nos quieres enseñar esa palabra gloriosa para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estábamos hablando bajo el tema: entender la majestad de nuestro Padre nos revela nuestra condición. Y empezamos hablando la semana pasada, el domingo pasado, acerca de esta visión que el Señor le dio a Isaías, una visión maravillosa, donde Isaías pudo describir la experiencia que él estaba viviendo, prácticamente viendo el cielo, viendo el trono de Dios, viendo la majestad de Dios. Él pudo reconocer cómo era esa majestad tan maravillosa en el cielo. Isaías nos enseña cómo se ve el Padre en su gloria, en su majestad. Nos enseña el propósito verdadero del por qué nosotros debemos de adorarle. Recuerden que nosotros somos sus criaturas y somos hechas exclusivamente para alabanza de su gloria. El Señor nos creó como primicia en la creación para que nosotros pudiéramos tener fruto de labios y pudiéramos adorarle. Le dije que el 100% de la vida del hombre era adoración, pero lastimosamente la iglesia nos ha incluido en una ideología rara donde reducimos todo o lo simplificamos y no vemos la grandeza y la magnitud de nuestro Padre. Y la adoración no es cantar coros solemnes. La adoración no es cantar coros con bajo ritmo. Esos son coros solemnes, nada más. Pero no es que eso es la adoración, no. La adoración va más allá. La adoración suya comenzó desde que se levantó hoy, teniendo la iniciativa de venir a la iglesia. Desde ahí comenzó la adoración. Oiga bien, desde que usted abrió sus ojos y se encomendó a su Padre, desde ahí comenzó la adoración. La adoración no es el simplemente
parte de. Pero mis amados hermanos, la adoración va mucho más allá. Nuestro Padre es tan sublime y tan maravilloso que Él demanda de sus criaturas la reverencia, la humillación y la obediencia que nosotros debemos de tener hacia Él por lo que Él es y por lo que Él significa. Amén. Y fíjense que aunque usted pretenda creer que solo los coros solemnes y con ritmos un poco apagados son adoración, me va a creer que Dios sigue siendo Dios, porque Él es grande en majestad y poderoso en obras, en palabra, en hecho, y toda su magnitud es maravillosa, aunque su mente sea finita y muchas veces la reduzcamos a esas iniciativas. El propósito de Isaías es enseñarnos la adoración verdadera. Y les dije yo que la adoración era un ejercicio del Espíritu. Mira qué importante. Somos seres tripartitos y nuestro espíritu hace ese ejercicio maravilloso de poder tener una profunda admiración de la gloria, de la majestad y de la santidad de nuestro Padre. Al reconocer nosotros a nuestro Padre y al saber quién es Él y qué es lo que significa para nosotros, el producto de todo eso se llama adoración. Pero tenemos que manifestar una adoración que le agrada al Padre. No la adoración que nosotros creemos, no la adoración que muchas veces nos han enseñado en los círculos eclesiásticos comerciales, sino la adoración que le agrada a nuestro Padre. Esa es la que debemos de entender. Y esa es la que Isaías en su visión manifiesta. El que nosotros podamos tener admiración a nuestro Padre, una admiración llena de reverencia, una admiración llena de temor, una admiración llena de sumisión, de humillación, de llegar hasta lo más bajo de nuestra vida, con tal de agradar a nuestro Padre. Mi amado hermano, usted es un adorador. Dígale que está a la par. Yo soy un adorador. Dígale, yo soy un adorador. Y por favor, créaselo, porque usted es un adorador. Pero no podemos adorar si no conocemos a nuestro Padre. ¿Sabe por qué traigo a colación este tema que debe de ser entendido por la iglesia? Porque nosotros estamos adorando con lo que a nosotros nos gusta, pero no estamos adorando con lo que al Padre le agrada. Y adorar con lo que a nosotros nos gusta es vano, mis amados hermanos. Es vano, porque el que se siente bien es usted y no su Padre. Y nosotros tenemos que hacer sentir bien a nuestro Padre. Si hoy, en esta mañana, en colectividad de sus hijos, no hacemos sentir bien a nuestro Dios, nuestro culto fue vano, fue nulo. Solo venimos a sentarnos en esa silla y a calentarla, pero no pudimos agradar al Padre. Y eso no es agradable delante de un Dios fuerte, celoso, que está pendiente de la vida de sus hijos. Y por eso se hace necesario, mi amado hermano, enseñar estos temas y profundizar sobre ellos, porque debemos de aprender la verdadera adoración. Dijimos que para adorar al Padre se necesita tener esos ejercicios espirituales maravillosos que están dentro de la adoración: oración, contemplación, alabanza, ayuno, ofrecimiento voluntario y una vida consagrada. Eso es lo que le agrada al Padre, y eso es la verdadera adoración. Se nos ha enseñado que después de la palabra viene la administración. Mire qué cosa. Y uno dice, bueno, ya el pastor va terminando, ya subió un músico a tocar el piano, viene la administración. No, mi amado hermano, el Señor lo ministró a usted desde el mismo momento que usted sintió la necesidad de visitar la casa del Señor y adorar al Padre. Desde ahí comenzó la administración para su vida, pero usted tiene que reconocerlo como
antiguamente le decían a uno, hermano, usted va a cantar y cántese 3 alegres y 2 tristes. Y ya sabía uno que tenía que cantar 3 que levantaban polvo. Yo me acuerdo que le llamaban coritos, ¿verdad? ¿Sí? Y cantaba 2 tristes. Pero muchas veces esos coros no tenían la connotación de la majestad de Dios, sino que los cantábamos por cantar. ¿Y sabe desde dónde comenzó eso? Desde la escuela dominical. Miren, nos enseñaron coros que no llevaban adoración, sino que tenían entretenimiento. Miren, yo estuve en la escuela dominical. Les dije que fui presentado a los 40 días de nacido. A los 50 días de nacido ya estaba en la escuela dominical. Oiga bien. Sí, porque fui presentado a los 40. Y comencé por toda la escuela dominical y no pasábamos de cantar coritos de escuela dominical. Quita la piedra, déjala va a correr. Mira que las almas se van a perder. Hija, ¿verdad? Miren, no tenía una cuestión de adoración como realmente debemos de enseñar a nuestros niños. Yo le dije que yo me entristecí una vez porque me invitaron a dar un seminario de escuela bíblica dominical. Y hablé con las maestras y les digo, el énfasis de ustedes debe de ser que esos niños tengan un encuentro con Jesucristo. Y en eso levanta la mano una maestra y me dice, pastor, disculpe, y es que los niños aceptan a Cristo. Me dijo, ay, hermano, me dio ganas de tirarme el micrófono, la Biblia y todo lo que tenía hasta el púlpito, ¿verdad? Porque yo digo, Señor, ¿hasta dónde ha estado la iglesia desarrollando una tradición religiosa que no ha estado ayudando a conocer las verdades del Evangelio que nos van a permitir el poder conocer a nuestro Padre en su magnitud? Y ahí es donde debemos de entrar, y como responsable de esta congregación de Verbo de Dios, a mí se me hace necesario llevar a cada uno a ser un adorador en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ese soy yo, dígale que está la paz. Ese soy yo, dígale, ese soy yo, dígaselo. Usted tiene que creérselo que ese es usted, mi amado hermano. Yo les puse un ejemplo. Mi hermano Leo enamoró a la hermana Vanessa. Ay, a usted. Al revés. Y no fue a puro físico. No, eso no se pudo. Tuvo que haber sido con algo, posiblemente canciones. Y yo les decía una vez un viernes que si a la pastora Vanessa le encantaban las canciones de Luis Miguel, el pastor Leo no podía venir a enamorarla cantándole las que le gustan a él de Charly Sa. No la hubiera enamorado porque ella quería la de Luis Miguel. Y hasta que se moviera y le hiciera, ¿verdad? Mire, con todo el pasito, mire, porque eso es lo que le agrada a ella. Perdónenme que se nos ponga en este panorama. Y cantándole lo que le agrada a ella, la logró conquistar, ¿sí o no? Bien. Óiganme, y en nuestro caso, ¿por qué nosotros cantamos lo que a nosotros nos agrada para poder conquistar la presencia de nuestro Padre? Miren, cantamos lo que nos agrada a nosotros, pero no la experiencia que se tiene dentro de la palabra. Y ahí es donde debemos de cambiar nuestra iniciativa y poder reconocer todo lo que al Padre le agrada, y eso debemos de cantar. Mira que hay una orden en este altar, y ya saben los muchachos. Y cuando yo oigo un coro que no agrada al Padre, le digo, sáquenmelo del repertorio. Por muy comercial que sea, por mucho que suene en las emisoras y por mucho que esté en el top 10 de los coros de la emisora, si no adora al Padre, no me lo cante. Mire, hay un coro que se llama La Sulamita, ¿verdad? Que está saliendo ahorita, que está
en el tope de todas las iglesias live. Y lo están cantando y me doy la tarea de revisarlo. Yo digo, ¿qué está cantando esta gente? No le están cantando al Padre. Y todos los ministerios musicales de esas iglesias fresas, perdónenme que se lo diga de esa manera, porque no quieren conocer la verdad y por eso son iglesias fresas, iglesias light, iglesias que no les gusta enseñarle la verdad del evangelio a la gente. Lo están cantando porque el grupo fulano de tal lo sacó y está bonito. Y tirémoslo. Si no adora al Padre, no lo cante. Si no adora al Padre, usted no le va a agradar. Si no adora al Padre, usted no tiene por qué sacarlo de su boca, mi amado hermano. Mire, yo fui a Guatemala una vez a predicar y no pude cantar ni un coro, ni uno. Y yo quería cantar los coros y intentaba, pero no me sabía ninguno. Y me tocó predicar y aún predicando estaba con eso en la cabeza. Y de ahí cuando estamos comiendo con el pastor está el director de la adoración y le digo, hermano, qué bonito los coros, pero ¿de dónde los sacaron? Porque ninguno pude cantar. Y me dice, pastor, yo sé, me dice que no pudo cantar porque fíjese que nosotros hemos hecho un pacto con el Señor. Y nosotros nos vamos al secreto de Dios en ayuno, todo el ministerio musical, y le pedimos al Señor que nos dé los coros que a Él le agrada. Y nosotros los escribimos y les ponemos música y les hacemos arreglos y se los enseñamos a la gente. Y con eso nosotros adoramos. Y yo digo, ay Señor, a esta iglesia hay que darle un aplauso porque hace las cosas correspondientes a lo que la palabra enseña. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Somos muy copistas. Nos deberíamos de llamar Iglesia Verbo de Dios Copy Page, ¿verdad? Miren, porque todo lo copiamos, mi amado hermano, y los músicos están esperando que salga lo último de Marco Barrientos, lo último de Marco Witt, lo último de Danilo Montero, lo último de todos esos bandidos, y para cantarlo porque están esperando que ellos adoren por nosotros. No, mi amado hermano, nosotros tenemos que empezar a adorar. Somos vasos de honra, somos adoradores en espíritu y en verdad. Y es lo que usted debe de tener en su mente y en su corazón, la adoración genuina que agrada al Padre. Si agrada al Padre, lo vamos a cantar. Si no agrada al Padre, perdóneme, pero por mucho que quiera cantar cuando levanto mis manos, en esta iglesia no se va a cantar porque no adora al Padre. Y dirá usted, pastor, pero cuando levanto mis manos, pregúntese en ese coro, ¿a quién se levanta la mano? Pregúntese cuál es la unción que siente. Pregúntese todo lo que siente y usted va a ver que es una canción humanista que a quien hace sentir es a la persona que levanta las manos y no al Padre. Y el Padre dice a él, bueno, todos están levantando las manos, pero ya quiero van a empezar a adorarme a mí. Mire, por eso tenemos que empezar a reconocer la verdadera adoración. La tradición de la iglesia nos ha reducido la verdadera adoración a unos cuantos coros solemnes, motivados realmente por una necesidad humana, por una necesidad emocional que nosotros tenemos. Pero realmente esto muchas veces está siendo utilizado por Satanás, mis amados hermanos. Por Satanás, sí. Satanás está dentro de las iglesias y a los pastores de adoración, a los músicos y a todos los tiene con una venda así mismo, para que no miren la verdadera adoración y les dice, cantan bonito, vieran qué calidad desarrollan todos los instrumentos musicales, sigan cantando, pero sus ojos espirituales están cerrados. Tenemos que despertar como iglesia y empezar a reconocer lo que pasaba con el profeta Isaías en el año que murió el rey Usías, que era la esperanza para el pueblo de Israel, porque había hecho una reforma maravillosa. El Señor tuvo que hablarme a mí, dice Isaías, vi yo al Señor, y el Señor estaba
sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Para poder adorar y para que Satanás no nos gane el mandado, debemos de conocer la majestad de Dios para poder agradarle y para poder adorar. Estamos adorando lo que no sabemos, así como el Señor le dijo a la mujer samaritana. Estamos adorando ignorancia. Estamos adorando cosas que tradicionalmente la religiosidad ha traído a nuestras iglesias, pero no es lo real. Y tenemos que depurar todas esas cosas para hacer las cosas de manera diferente, valga la redundancia, de manera diferente. Vi yo al Señor. Mis hermanos, lo primero que debe de haber en la espiritualidad de una iglesia para poder adorar en espíritu y en verdad es que nuestros ojos espirituales deben de ser abiertos. Tenemos abiertos los ojos físicos y usted dice todo se mira bonito, pero no nuestros ojos espirituales. No estamos entendiendo la revelación de Dios. No estamos viendo la grandeza de lo que el Señor quiere revelarnos acerca de quién es Él. Usted toma la palabra y la toma desde Génesis hasta Apocalipsis y usted va a ver que lo que hay es la maravillosa bendición de un padre queriéndose revelar a sus criaturas y queriéndolos convertir en hijos, porque el pecado los separó de Él, y eso es todo lo que quiere. Pero nosotros no hemos podido. ¿Por qué no hemos podido? Porque nos enseñaron a cantar, pero no nos enseñaron a adorar. Nos enseñaron a utilizar instrumentos, pero no nos enseñaron a adorar por medio de esos instrumentos. Nos enseñaron a cantar colectivamente y posiblemente no sabemos todos los coros del repertorio, pero ¿cuándo va a comenzar la contemplación? ¿Cuándo va a comenzar la sumisión? ¿Cuándo va a comenzar la reverencia? ¿Cuándo va a comenzar la obediencia? ¿Cuándo va a comenzar el ayuno, el ofrecimiento voluntario de nuestra vocación? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Sabe cuándo? Hasta que vea usted al Señor sentado en su trono en majestad. Y de la única forma que usted puede ver al Señor sentado en su trono en majestad es que la revelación de su palabra se lo empiece a mostrar, mi amado hermano. Por eso yo no quiero una iglesia que perdamos el tiempo entreteniendo. No. Aquí vamos a hablar la verdad. Y si un día este servidor del Señor suyo no está hablando la verdad, tiene derecho a levantar la mano y a decir: pastor, enmiéndese, haga las cosas de manera diferente, porque usted quedó de hablarnos la verdad. Y yo quiero oír verdad de la palabra. Queremos enseñar la palabra como es. Queremos enseñar la palabra para que cada uno de nuestros hermanos sean conscientes de esa revelación y andemos en ella y la practiquemos y la podamos entender. Dice la Biblia que esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra, dice, mire, y la palabra original dice hasta dividir el alma y el espíritu. Hasta dividir el alma y el espíritu. ¿Y por qué la palabra necesita dividir? Mi amado hermano, hay una conjugación de iglesias almáticas y no espirituales. Almáticas. Y en su almática, en su alma, en su posición almática, están cantando cosas que no agradan al Padre, sino que los emocionan a ellos. Y terminan sus coros, hermano, con una sola frase: chababa, chababa, cha, 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 cha. ¿Verdad? Y cuando se les acabe el gas, hasta ahí no nos queda. Porque no es verdadera adoración, es chabada babá. ¿Y qué es eso? Es chabada babá.
pastor, pero que sabemos que sea una cuestión en lengua. Sí, mi amado hermano. Sí, en esta iglesia usted sabe cómo somos nosotros, que creemos en el don de diversos géneros de lengua. Y usted sabe que la primera aquí en la iglesia que tiene ese don es mi esposa, que yo la oigo orando raro, ¿verdad? Sí, miren. Y yo sé que Dios está con ella, y yo sé cómo Dios la utiliza, y nosotros creemos en ese don, pero no vamos a creer, hermano, en una cosa que nos emocione a nosotros. Debemos de creer en la verdad que el Señor nos ha propuesto en la palabra, y eso es lo que nosotros vamos a predicar, no una emoción. Y yo conozco iglesias almáticas donde yo voy a predicar y cantan 1 hora, y a veces hasta 1 hora y media, y cuando yo voy a predicar ya no hay tiempo y me dicen, hermano, le quedan 20 minutos. Y yo me tengo que ajustar a 20 minutos. Porque todo un montón de tiempo cantaron y cantaron y cantaron y cantaron y cantaron. Y para la revelación, ya no hay tiempo. Son iglesias que se mueven en el alma. Usted la va a ver haciendo actividad. Y que actividad esta. Y que actividad del otro. Y tardeada para esta. Y actividad para aquello. Y concierto para aquello. Y aquel montón de actividades. Iglesias almáticas. Así como hay iglesias mercantilistas, para todo cobran, y que cobran para entrar, y que cobran para salir, y cuando se va a recoger los tesoros del Señor, agarran al miembro y le dan vuelta en los pies y le sacan todo, y de ahí lo tiran, ¿verdad? Porque eso es lo importante, son iglesias comerciales, mi amado hermano. El mercantilismo es lo que prima. Esas no son iglesias, esas son negocios, porque lo que quieren es sacarle el dinero a la gente, y esas cosas no están dentro de la palabra. Nosotros debemos de entender, mis amados hermanos, esa situación. Así como hay iglesias naturales que están más en el mundo que en otra cosa, porque no entienden la revelación de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de apropiarnos de una experiencia con nuestro Padre que nazca de la revelación de la palabra. Si en la revelación de la palabra está escrita, esa experiencia debe de conducir nuestro estilo de vida delante del Señor. Pero no lo que se nos enseña por ahí. Imagínense cuando la Iglesia Católica enseñó el bautismo de infantes, que no está en la palabra. Lo hizo para tener un control natal. Inclusive en tiempos de la colonia le quitó a las alcaldías, a los cabildos, que así se llamaban antiguamente, le quitó a los cabildos ese registro. Y cuando uno se iba a matricular en las escuelas, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a los que somos del modelo que yo soy, desde antes del 80, ¿verdad? No saquen cuenta, por favor, eso es pecado. Fíjense que le preguntaban a uno, ¿y la fe de bautismo? Y a mí, como nunca me bautizaron en la iglesia católica y no la tenía, hasta la profesora dijo, es burrito, dijo, ¿verdad? Miren, porque no me había bautizado, porque valía más la fe de bautismo que el cliente hubiera estado registrado en el registro nacional de las personas. Hermano, hasta ahí hemos llegado a respetar una tradición bárbara. La tradición del agua bendita, miren, prohibió que la gente se bañara. Oiga bien, y la gente no se bañó desde el siglo VI hasta el siglo XVI. 10 siglos que la gente no se bañó, mi amado hermano. Porque la Iglesia Católica dijo que el agua era pagana por la madre naturaleza que mencionaban los griegos, de donde venía. Y entonces dijeron, no, tenemos que tener nuestra propia agua. Y usted va a ver que muchas iglesias tenían su propia fuente. Es más, la tradición viene desde cuando decapitaron al apóstol Pablo. Dicen que el verdugo estaba con el hacha y cuando le dio en la nuca y lo decapitó, su cabeza dio 3 botes. Y en cada bote se
abrió una fuente y todavía existe la iglesia de las tres fuentes. Y todas las iglesias tenían una fuente de agua bendita. Y cuando no la tenían, tenían una pilita. Yo tengo una que me traje de allá del bosque, hermana Irma, todavía la conservo, la pilita que me hallé cuando estábamos arreglando el jardín. Había una pilita enterrada, 2 pilitas eran, y este servidor la sacó las 2, pero una me la quebró al agua y la otra sí me la pude llevar para la casa, y ahí la tengo para cuando vayan a visitarme, ahí lo voy a bautizar y le voy a meter la cabecita, ¿verdad? No, pues. Era una pilita que en las iglesias católicas todas tenían esas pilitas de agua bendita, mi amado hermano. Miren, ¿y sabe qué hizo la gente? Aceptar la tradición. 10 siglos donde está comprobado en la historia que la gente no se bañó. Yo espero que ninguno de ustedes haya vivido en esa época. Yo y todos hayan venido bañados a la iglesia, ¿verdad? Porque es necesario venir bien bonito a la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, la tradición ha sido tan bárbara que ha cercenado experiencias de nuestra vida, y nosotros tenemos que dejar a un lado las experiencias del mundo exterior para poder tener las experiencias del mundo espiritual y permitir que todo lo que agrada al Padre tenga acceso a nuestra vida para que nosotros podamos contemplarle como Él es. No siga tradiciones de este mundo. No siga cosas que están en este mundo. Isaías dijo: vi yo al Señor. Usted tiene que ver al Señor y tiene que saber quién es para usted. Usted debe de anhelar diariamente poder contemplar a su Padre, mi amado hermano. Contemple a su Padre, conozca a su Rey, tenga un encuentro diario con su Creador, conozca a su Creador, anhélelo hasta un día poder estar con Él cara a cara, aunque yo sé que usted no va a poder soportar su gloria y su presencia, pero usted anhele, que eso es lo que quiere realmente, ver a su Padre cara a cara. Esa es la única manera en que nosotros vamos a conocer a nuestro Dios. Un día ya estaba estudiando la licenciatura en teología, y hay una iglesia bastante grande aquí en Tegucigalpa, y yo era compañero de algunos alumnos, y había un pastor de jóvenes que manejaba, yo creo que algunos 2,000, 3,000 jóvenes. Y cuando estábamos en la clase estábamos hablando de los dones espirituales, y se me acerca por un momento y me dice: Ángel, vos que le metés bastante ese asunto de estudiar la Biblia, contame, ¿qué opinás vos de ese asunto de que la gente se estremece, hable lenguas, cae? ¿Cómo ves esa onda vos? Y le digo yo: onda. Y me decía: es que mírame, yo soy motivador y a mí me encanta tener a mis jóvenes alegres. A mí me encanta cuando esos 2,000 jóvenes están cantando y yo los motivo y les llevo palabras bonitas. Pero esa onda no. Mira, el otro día llegó un predicador y comenzó, mira, y casi ni predicaba por estar en esa onda, y a mí me dio dolor de cabeza. ¿Y sabes qué hice? Me salí y me fui para la cafetería, porque eso a mí no me gusta. ¡Wow! Digo yo. Fíjense que en vez de responderle la pregunta con buenos criterios, mi interior sintió golpearlo. Perdónenme que se lo diga de esa manera, pero realmente fíjense que a uno se le sale la cólera santa y quiere resumirle los 10 mandamientos en 2, ¿verdad? Porque realmente uno dice: Señor, ¿hasta dónde está la situación de nuestros pastores juveniles, de nuestra gente que está criando a los nobles, a los corderitos del cielo? ¿Hasta dónde pueden estar diciendo que esa onda de la presencia del Señor les da dolor de cabeza, porque ellos son motivadores light, fresa, glamour y facho y todo lo que se pueda? Y yo digo: Señor, ¿hasta dónde vamos a estar nosotros? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Isaías? Isaías, vas a andar desnudo
y vas a andar enseñando las nalgas, le dijo, así le dijo, perdóneme el término que suena un poco fuerte y usted ya se las imaginó, pero a él le tocó andar enseñando su vergüenza, mi amado hermano, por causa de la obediencia del Señor, porque él era un portavoz del Eterno y él necesitaba andar conectado con la obediencia de lo que el Señor le decía a otro profeta. Lo mandó a casarse con una mujer amada y esa mujer amada le fue infiel y le tuvo 3 hijos y ninguno era de él. Y dirá usted, ¿y así obedeció ese profeta? Así obedeció porque el Señor quería mostrarle las infidelidades que el pueblo de Israel tenía. Mi amado hermano, así es de radical nuestro Padre. Pero si yo estoy aquí en este altar del Señor trayéndole la palabra para hacerlo sentir bien a usted y no para hacer sentir bien al Padre, su pastor les fallaría. Y necesitamos entrar en la verdadera acción de la revelación de la palabra. Y tengo que hablar lo que es real y lo que está aquí, sin adulterarlo y sin cambiarle nada y sin ponérselo a usted bonito. Porque lo que nos interesa es agradar a nuestro Padre, y nuestro Padre quiere que nosotros conozcamos esa verdad. Levante su mano derecha, levante su mano derecha. Diga, yo necesito conocer la verdadera revelación de su palabra y me someteré a ella en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que someternos a esa revelación de la palabra, porque debemos de anhelar contemplar a Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, y dice, estaba sentado sobre un trono alto y sobre un trono sublime. Cuando usted conoce la majestad de Dios y pretende saber quién es Él y qué significa para usted, usted se va a dar cuenta que su trono está elevado, hermano. Un trono alto. Mire, ese trono está en las alturas celestiales está su trono, mi amado hermano. Nosotros pretendemos adorarle y conocerle, pero no sabemos que su trono alto y sublime representa gobierno. Todos queremos que Cristo sea nuestro Salvador, pero no queremos la dosis grande de Señor. Salvador sí, porque me salva y el colocho ya me tiene calidad y yo aquí me voy. No. Hermano, la salvación requiere señorío. Y cuando la salvación habla de señorío, es que usted tiene que someter su voluntad entera a Cristo. Todo lo que es usted debe de estar sometida a su Señor. Y si el Señor le dice, deja esto, deja aquello, no vayas por aquí, no te metas en esto, hay que someterse a su voluntad, porque su gobierno es soberano y está sobre todo, y Él es el Señor de nuestra vida por siempre, y así debemos de amarle, porque Él es nuestro Señor. Si usted no le reconoce de esta manera y usted solo siente que es el Salvador y que lo va a llevar al cielo, realmente, mi amado hermano, usted no ha comprendido la salvación como tal. Pero la salvación va más allá de lo que a nosotros nos han enseñado. Representa ese trono alto y sublime un gobierno eterno, un gobierno universal y un gobierno soberano. Eso es lo que representa. Su Padre no es un viejito con un bastón, barbón y con una túnica blanca. Su Padre es espléndido, está sentado en gloria, está sentado en majestad, lo llena todo, está sobre las alturas. Usted debe de conocerle porque Él es el Rey y Él lo gobierna absolutamente todo, mi amado hermano. Todo lo gobierna. Gobierna su mente, gobierna su corazón, gobierna su ser completo. Y cuando Él le pide que usted se someta a algo, debe de someterse. Hermano, nuestro Señor gobierna nuestra vida y con su Espíritu Santo da órdenes a nuestro espíritu
Espíritu para que nosotros podamos dejar cualquier situación que nos contamine. Así que no hay vicio que a usted no pueda gobernar. No hay situación que a usted lo tenga atado. Si usted tiene a su padre, a mí me da pesar la vida de los jovencitos, porque a veces se dejan influenciar y se dejan ir por las tendencias de la vida, redes sociales, videojuegos y muchas cosas donde ellos no pueden tener dominio propio y le dan las 2 y 3 de la mañana y no formándose, estudiando y desvelándose para poder ser seres ilustres, sino que jugando videojuegos. Me llama la atención, porque yo digo, Cristo no gobierna esa vida, la gobierna Free Fire. ¿Cómo se llama ese juego? Sí, Free Fire, eso es lo que lo gobierna. Y uno dice, ¿dónde está el gobierno eterno, el gobierno universal y el gobierno soberano del Señor? Y miren, no estamos distantes, muchachos de nuestras iglesias jugando todo eso. Fíjense que ese trono alto y sublime que ejemplifica gobierno debería de estar sobre nuestra vida completa y debería de gobernarlo todo. Nuestros matrimonios, nuestros noviazgos, nuestras familias, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Y yo le aseguro que todo marcharía de mejor manera. Pero a veces no nos podemos gobernar ni nosotros mismos. Mire, claro, porque Cristo no está en nuestra vida. Peor, para poder gobernar en otras áreas de nuestra vida. Un día quise corregir a un muchacho, compañero de nuestro hermano Gerson. De ahí está, conozco a Gerson. Gerson, hay que levantar la mano. Ahí está, Gerson. Denle un aplauso a Gerson que vino a la iglesia. Siempre bien. Él es hijo de nuestro hermano Orlando. Y fíjense que el muchacho pretendía andar con una novia, pero era prohibido. Pero yo sabía que ellos eran una buena pareja y que si yo los formaba bien y los preparaba, ellos podían ser pastores. Y me di la tarea de prepararlos y hasta les empecé a dar consejería sobre esos asuntos de noviazgo. Entonces vengo y yo les digo, ¿para qué quieren ustedes ser novios? Y viene el muchacho y me dice, no, que mire que uno se siente solo y más acá, y uno necesita compañía y necesita a alguien que esté con uno y tener ese vínculo sentimental. Digo yo, está bueno, todo va bien. Bueno, les digo yo, está bien, pero tienen que guardarse porque viven en una escuela internado y no quiero mal testimonio. Así que no los quiero besándose en cualquier lado, ni agarraditos de las manos, ni abrazándose en cualquier esquina, ni en esos asuntos que muchas veces los noviazgos comunes practican. Y ya le miré la cara de desencajo y me dice, ¿y entonces para qué vamos a ser novios? Miren, gracias al Señor, el Señor me permitió formarlos y hoy son pastores del Señor, se casaron y hoy están pastoreando y hoy están sirviendo en una iglesia bonita en Comayagua, y gloria a Dios por su vida. Pero a mí me dio risa, es por el Señor, mis amados hermanos, a mí me dio risa saber las motivaciones que muchas veces nos mueven a nosotros. Me da risa. De ahí más adelante hablé con otro hermano que era soltero y quería casarse. Y me dijo, pastor, yo quiero casarme. Y siempre hago esas preguntas. ¿Para qué quiere casarse usted? Y me dice, no, que yo necesito una mujer para que me lave, para que me planche, para que me cocine. Y le digo yo, siervo, usted no necesita una esposa, usted lo que necesita es una empleada. Contrátela y se arregló su asunto. Miren, mis amados hermanos, ¿cuáles son las motivaciones que a usted lo mueve el poder estar dentro de la casa del Señor?
Si esas motivaciones son sus emociones y no es el señorío de Cristo sobre su vida, perdónenme lo que le voy a decir, pero creo que está en el lugar equivocado. Porque si usted viene a este lugar, usted tiene que venir porque usted se somete a Él y a su voluntad exclusiva, porque Él está sentado sobre un trono alto, el cual usted no lo puede alcanzar. Usted lo único que puede hacer es someterse a esa voluntad y obedecer, mi amado hermano. Y así nos tiene que pasar en todos los ámbitos de nuestra vida. Para tomar decisiones, nosotros debemos de contemplar primero ese gobierno eterno, ese gobierno universal y ese gobierno soberano. Por eso, cuando a los creyentes se nos muere un familiar, en nuestra vida hay resignación cristiana, porque sabemos que Dios es el dueño de la vida. Y Él la da y Él la quita. Y Él es soberano, mi amado hermano. Y mire que nosotros podemos hacer acciones de acuerdo a nuestra emocionalidad. Pero Dios toma las decisiones. Un pastor se casó y no trataba bien a su esposa. Pero él seguía adelante ahí con la familia y su esposa se murió. Eso de que su esposa se haya muerto tuvo que haberle dejado una gran lección en su corazón, porque algo estaba pasando dentro de él, donde no podía ejercer el ministerio con la libertad y la autoridad del señorío del Señor en su vida. Porque él no estaba haciendo lo correspondiente con su esposa. Pero fíjese que yo creo que en la vela de su esposa ya andaba con un ojo abierto viendo a otras hermanas. Y fíjese que se volvió a casar, no era yo creo que ni 8 meses, y ya se estaba volviendo a casar. Mi amado hermano, me van a creer que como a los 3 años se le vuelve a morir la esposa. Oiga bien, a los 3 años, en la vela ya andaba de nuevo viendo con el ojo izquierdo a otra hermanita de la iglesia. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, hablamos con él. No sé qué es lo que significa, pero yo me acuerdo que un pastor le dijo, yo creo que vos tenés vaso blanco, le dijo algo así. No sé qué es eso, porque a mí nunca me han enseñado esos detalles teológicos tan profundos. Pero le digo, yo creo que vos tenés vaso blanco, pero yo podía ver algo más allá. Y yo decía, las motivaciones de este hombre realmente es tener una mujer a su par para que le sirva y para él mantenerse como un macho alfa, denigrando la vida de una mujer. Pero las motivaciones sinceras de él no son el poder tener una compañera de vida para poder llevar a cabo un ministerio que el Señor les ha dado. Cuando yo puedo ver esto en la vida de una persona, yo solo puedo entender que no han comprendido la magnitud de su Padre, la magnitud de quién es Él y la soberanía que Él ejerce sobre nuestra vida, mi amado hermano. El Señor es soberano y Él es el dueño de todo y Él dispone como Él quiere y Él va a hacer su voluntad, y por eso nosotros debemos de someternos a ese señorío, porque la voluntad de Él ya está dada. Y no podemos venir nosotros con nuestras intenciones emocionales a quererlo cambiar todo, porque Él es soberano y Él ya dispuso por usted. Imagínense que ya dispuso desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo dispuso por usted. Dice la Biblia que Él está en un trono alto y sublime. Cuando la Biblia habla de sublime, es que ese trono representa majestuosidad, representa santidad y representa gloria admirable. Y nosotros como sus criaturas debemos de someternos a todo eso, porque eso es lo que Él refleja, mi amado. Dirá usted, pastor, pero ¿dónde quedan mis derechos?
quiere que se lo diga a ciencia cierta, quedan invalidados, porque usted es una criatura que le pertenece a su padre. Y aunque usted me pueda licuar a todos aquellos que son expertos en derechos humanos, delante del Señor no vale, porque según la palabra, los que priman son los derechos soberanos de nuestro Rey, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Esto es lo que debe de primar en la vida de su iglesia, y nuestros derechos supuestos quedan subordinados a la soberanía de mi Padre. Yo espero que eso le conteste: ¿con quién se casará usted? ¿Y cuándo se casará usted? Y no de repente que esté en las iniciativas que nosotros siempre tenemos. Aquí en esta iglesia yo quiero que se acaben los hermanos picaflor, ¿verdad? Que pican aquí, enamoran a una hermana y la hermana no les paró bola porque ella está queriendo buscar al Señor. Entonces me doy la vuelta y me voy a buscar aquí para ver si aquí acaparon. Y no acaparon. Entonces hay una hermana madurita que yo creo que ya está un poco dejadita y me va a parar por... No, mi amado, no. Sometamos todo a la soberanía de nuestro Padre para que Él sea el que guíe nuestro destino, y nunca vamos a tener problemas ni dificultades con todas las cosas que nosotros pretendemos. Pero cuando usted no se somete a su Padre y no reconoce ese trono alto y sublime, mi amado hermano, a usted le va a tocar luchar. ¿Sabe por qué le va a tocar luchar? Porque va a hacer las cosas en su propia intención, en su propia emoción, en su propia iniciativa, pero no en la del Padre. Hasta los hombres del Señor consagrados que tenemos ministerio, tenemos que preguntarle a nuestro Padre cuáles son los destinos que Él quiere para nuestra vida, y no nuestra propia emocionalidad. Eso me lo refirió hace poco el pastor Carlos, que lo tenemos. Levante la mano, pastor Carlos, levante la mano, usted ya lo conoce. La iglesia donde él estaba le ofrecía congregaciones para que él pudiera ir a pastorear una iglesia, pero él sabía que era un poco más de tradición extendida, y que el fenómeno denominacional a lo que lo iba a llevar era a rellenar un hueco, pero no a servir en el reino de Jesucristo y el poder ganar almas y hacer discípulos para Él. Y cuando hablamos, y yo le digo, lo que tengo ahí es dos hermanos, la hermana Reina y el hermano Salvador. Levante la mano, hermano Salvador, hermana Reina, levante la mano, ahí están bien. Y lo que tengo es un lugar que es un tierrero, y es bien metido, se llama La Lomita. Allá en Suyapa, primero debe de pasar persinándose y después tiene que meterse para adentro, ¿verdad? Porque bien metido muy adentro, ¿no? Mire, y ahí tiene que empezar. Y fuimos, y conocí el lugar, hermano, y aceptó el reto. Y yo digo, qué bonito es reconocer ese trono alto y sublime que permite que en nuestro corazón se tomen las decisiones correspondientes para poder servir a nuestro Padre. Que va a ser duro, va a ser duro. Que va a haber sufrimiento, va a haber sufrimiento. Que van a haber obstáculos, van a haber obstáculos. Pero el Señor va a ir construyendo cada camino, cada vereda, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su gloria. Y va a haber bendición en nuestras almas, porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y eso es lo que el Señor requiere. Antes de venir a pastorear esta congregación joven que el Señor nos ha dado, que usted sabe que solo tiene 2 años y medio, con mi esposa no hallábamos qué hacer. Ella era de Oasis, una iglesia grande, connotada, con todas las de la ley. Ya era una mujer predicadora que los domingos predicaba la palabra, y era una bendición reconocerla, y la habían mandado al instituto bíblico a sacar una licenciatura, y todo iba bonito. Y en mi caso, para la gloria del Señor, yo ya era un pastor de pastorear 3 o 4 congregaciones, que ya había tenido un recorrido.
pero se viene la pandemia y toca tomar una decisión, y decisiones firmes. Padre, ayúdanos. ¿Le pedimos chamba a Oasis o le pedimos chamba a la Pentecostal? ¿Qué hacemos? Y en oración el Señor nos muestra que hay que comenzar desde un punto central de cero, mi amado hermano. De cero. Sin dinero, sin lugar, sin saber para dónde vamos, sino que de cero. Hoy, después de 2 años y medio de verlo a usted escuchando la palabra del Señor, mi esposa y yo podemos decir: valió la pena esperar en el Señor, valió la pena tomar una decisión plena en Él, bajo el señorío de Cristo, reconociendo que es Él, desde su trono alto y sublime, que da las directrices a nuestra vida y a nuestro corazón. Mi amado hermano, no tome decisiones por su emocionalidad. Deje que Cristo lo lleve, mi amado hermano. ¿Y sabe cuándo el Señor lo va a llevar y usted va a comprobar que las decisiones suyas son de Él? Cuando su vida comience a fructificar y usted vea la mano del Señor obrar en usted, por difícil que sea. En ese año vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mi amado hermano, cuando se habla de sus faldas, está hablando acerca de lo virtuoso, de lo hermoso de su vestido, que representa gloria, y esa gloria lo llena todo. Su templo está lleno de gloria, su trono tiene gloria celestial, magnífica, y dice la Biblia que eso lo llenaba todo. ¿Y dónde creen que estaba Isaías? Ahí, en el templo del Señor, frente a su trono. Y dice que sus faldas, oiga bien, sus faldas llenaban el templo. Si hay algo que este pastor anhela, es que la gloria del Señor cubra este lugar de cada esquina y lo pueda cubrir todo, para que cuando todos vengamos a buscar de la presencia del Señor, nosotros seamos cubiertos de esa gloria magnífica de nuestro Padre. Pero para eso, hermano, debe de haber sumisión, debe de haber reverencia, debe de haber la humillación necesaria, la obediencia de nuestra vida hacia nuestro Padre, porque vamos a reconocer ese trono alto y sublime y vamos a ver que Él lo llena todo. Esa misma experiencia está repetida en el Apocalipsis capítulo 7. Saber cómo el Señor llena todo y nosotros lo único que debemos de hacer es adorarle, mi amado hermano. Lo único que podemos hacer es adorarle. Si usted entiende la majestad de Dios, usted le va a agradar y le va a adorar. Y si usted entiende que usted es una criatura creada por el Señor y dispuesta para alabanza de su gloria, usted va a poder agradarle. Mire qué dice el versículo 2. Ya terminamos, hermano. Solo ténganme paciencia unos minutos. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Mi amado hermano, serafines de 6 alas, con número de imperfección. Oigan bien, 6 alas. Y dice que con 2 cubrían su rostro, porque no se atrevían a ver directamente la gloria del Señor, y sus alas tenían que cubrir su rostro mientras hacían su oficio de alabanza al Padre. Dice que con 2 cubrían sus pies, reconociendo la humildad que ellos tenían,
la inferioridad de su vida, aún siendo consagrados para este ministerio. Y por último dice que con dos volaban, con dos hacían la voluntad de su Creador, mi amado. Qué bonito el poder ver esta experiencia magnífica de ver en la Biblia una descripción maravillosa de los seres celestiales llamados serafines, pero saber que aún ellos que están delante del trono del Señor día y noche adorando su nombre, ellos no se atreven a ver su gloria. Ellos reconocen con humildad la inferioridad de su vida y ellos hacen la voluntad de su Creador. Así debemos de hacerlo nosotros también, mis amados. Por eso, cuando yo veo gente que tiene ego en el altar del Señor, me llama la atención. En la iglesia anterior donde yo estaba, había un pianista y tocaba muy bien. Y había un pequeño muchacho de 15 años que le encantaba ver al pianista y se le iba a poner al lado del teclado para verlo tocar, con pena, con emoción de querer estar ahí un día. Y como pastor, un día le digo: fulano, enséñame a este muchacho para que él pueda tocar piano. Y aquel, tocando muy sobradito, me dijo: no está en mí el saber quién tiene capacidades o no para poder tocar el teclado. Además, creo que a mí me hace falta tiempo para poderle enseñar a este muchacho, y yo no sé realmente si él tiene los dotes para poder aprender. Wow, dije yo, enfrente del muchacho. Mejor me hubiera mandado un papelito, un WhatsApp, ¿verdad? Pero enfrente del muchacho le dije. Bueno, dije, en eso tomé a otra muchacha que medio sabía y le dije que me ayudara al muchacho. El muchacho comenzó a crecer y a desarrollarse y llegó a ser uno de los mejores pianistas de la iglesia. Aquel muchacho que tocaba muy bien entró en la facultad de medicina a los asuntos de los turnos. Óiganme, y dejó de tocar el teclado. Hoy los papeles se han invertido, porque aquel muchacho de 15 años es un virtuoso del piano, y aquel llega a la par del piano y se le cae la baba viendo tocar al otro. Mis amados hermanos, así funciona lo del Señor. Estos serafines que están allá con esas 6 alas, ellos comprenden la imperfección de su vida y cubren su rostro, porque la majestad de Dios es tan maravillosa, es tan grande, es tan sublime, que la imperfección de ellos no les permite ver directamente al Señor, pero ahí están con humildad cubriendo sus pies con 2 alas, porque ellos saben la inferioridad de ellos delante de su Creador. Pero con 2 no dejan de volar y de servir y de hacer la voluntad del Señor. Mis amados hermanos, esa debería de ser la postura de todos aquellos que nos subimos aquí al altar. Usted dirá: pastor, pero no soy serafín. Pero cuando sube usted se convierte en un adorador, y aunque no tenga 6 alas, pero usted sepa que viene aquí delante de la presencia del Señor y debe de cubrir su rostro con reverencia, y debe de cubrirse con humildad y con inferioridad, sabiendo que no es usted el que ejecuta un instrumento, sino que es la presencia del Señor a través de usted. Y vuele alto en la voluntad de Dios, y busque la manera de servir a su Padre adorando. ¿Sabe qué dicen ellos? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. En teología, eso se llama triagión
también, ¿cómo se llama? Triagión, que lo que enseña es la trascendencia, la separación y el nivel de la santidad de Dios y cómo lo marca en su santidad como Dios Padre, en su santidad como Dios Hijo y en su santidad como Espíritu Santo, separado de toda aquella criatura pecadora que ha defraudado la voluntad de su Padre. Mis amados hermanos, si nosotros queremos reflejar la naturaleza de verdaderos adoradores, tenemos que ser como estos serafines que Isaías nos ejemplifica en la palabra. Recuerden que la santidad de Dios es tan sublime y tan grande que nosotros no podemos afrentarla, y siempre que venga humillado, con su cabeza abajo, viendo al piso, con reverencia ante su Padre. Venga con humildad correspondiente, porque aquí nadie sabe nada, ni nadie tiene nada, sino es por la presencia del Espíritu Santo. Y aún reconociendo todo eso, tenga una vida consagrada al servicio de su Señor. Hoy todos nos vamos a poner de pie y vamos a decir esta palabra maravillosa que conocemos en griego como triagio, y le vamos a decir: santo, santo, santo. Repítalo conmigo: santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Cierre sus ojos, levante sus manos y empiece